internacional y terrorismo. Los temas que vamos a tener en cuenta hoy van a ser el qué es, qué casos se han dado, cuáles son las estrategias, tanto del uno como del otro. Antes de hablar de seguridad internacional, es importante conocer los antecedentes que llevaron a la creación de este concepto, asimismo como el concepto ha ido cambiando a través del tiempo. Varios historiadores asignan una importancia capital a la Paz de Westfalia de 1648. Esto debido a que se establece el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados. Asimismo, otros historiadores consideran que hablar de la Paz de Westfalia como un antecedente importante respecto a la seguridad internacional no es lo más apropiado. Esto debido a que para la época el modelo de sistema internacional en realidad se plantea como un modelo eurocentrista, lo cual deja a los demás estados al margen de la creación y la futura implementación de este concepto. Podríamos decir que la Conferencia de La Haya de 1899 se marca perfectamente como un antecedente de la creación del concepto de seguridad internacional, debido a que se empieza a dar los primeros indicios de una idea muy arcaica de seguridad internacional con la creación de un tribunal de arbitraje internacional y ciertos avances respecto a la reglamentación de la guerra. Encontramos que, finalizando la Segunda Guerra Mundial, nace la preocupación de crear un modelo internacional de seguridad que regulara los enfrentamientos de orden militar entre los estados. Pese a que se había creado la Sociedad de Naciones, se opta por una nueva idea como lo sería la Organización de las Naciones Unidas, que tendría como fin la conservación de la paz y la seguridad internacional. Respecto a esta última, se crea el Consejo de Seguridad como uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, el cual se centra en todo lo concerniente a la seguridad de los estados en el modelo del sistema internacional. Comité contra el Terrorismo. El Comité contra el Terrorismo trabaja para fortalecer las capacidades de los Estados miembros de la ONU y así combatir contra las actividades terroristas que se propagan bien sea en las fronteras o en las regiones. Este comité se creó principalmente tras los ataques terroristas el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos de América. El Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo se crea en 2011 bajo la contribución que hace Arabia Saudita, en donde se reconoce que podía estudiarse la cuestión de establecer un ente internacional, en este caso el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, como parte de los esfuerzos internacionales para intensificar la lucha contra el terrorismo. Esto se evidencia en el documento de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Después del marco de la Guerra Fría, como fue dicho anteriormente, comienza a evolucionar el concepto de seguridad internacional, haciendo énfasis no solo en la seguridad tradicional, basada en el Estado y en la fuerza militar del mismo, sino comienza a surgir nuevas modalidades de seguridad internacional. Un primer enfoque de seguridad que surge es la seguridad global, el cual se refiere a las necesidades que la comunidad internacional debe atender con el fin de proteger a sus pueblos. Esta seguridad no solo se basa en el enfoque tradicional, como les dije anteriormente, en la fuerza militar de los estados, sino también en la inclusión de la seguridad de las personas y del planeta, puesto que la comunidad internacional debe hacer que la protección y la seguridad de los pueblos sea un objetivo de la política de seguridad global. Por otro lado, surge la seguridad societal como la que se enfoca en los nuevos problemas que afrontan los grupos sociales, a los cuales tienen una identidad determinada y ven amenazada su supervivencia debido a las fuerzas de cambio hostil hacia esa comunidad. Se dice que la seguridad societal define la integridad de los grupos y de comunidades que comparten valores por encima de los intereses de los estados y asimismo de sus mismos gobiernos. En adición a esta, ocurre la seguridad democrática. Esta se postula para preservar la estabilidad democrática de una comunidad política, conteniendo las amenazas que pueden poner en peligro la integridad funcional y la vida de la misma sociedad. En este sentido, este modelo parte del presupuesto de que la identidad de una sociedad se forma a partir de consensos, los cuales llegan a la postulación de los derechos humanos y el Estado democrático como fundamento de la integridad de una sociedad, puesto que la seguridad democrática impulsa un mecanismo sistémico de protección y consolidación de los principios de los derechos humanos y del Estado democrático. Por último, se encuentra la seguridad humana, entendida como la seguridad que pone énfasis en el deber que tiene el sistema internacional como tal de intervenir para proteger a los individuos
de las distintas amenazas a las que se ven sometidos, bien sea por parte de los estados o por los grupos ilegales. Esto debido a que se ha planteado un principio de intervención humanitaria, el cual busca entrar en aquellas regiones en conflicto en donde la población o las personas ven amenazadas sus condiciones básicas de seguridad, condiciones como seguridad económica, seguridad alimenticia, seguridad en la salud o seguridad ambiental, además pues de una seguridad personal, comunal, entre otras. Señor Andrés, ¿qué es el terrorismo? Terrorismo. El concepto de terrorismo se basa en el discurso Bush para los atentados de 2001, donde comienza la llamada guerra contra el terror. Este concepto se utiliza para definir a diversos grupos armados en el mundo que buscan llamar la atención a través del miedo o terror. Sin embargo, este concepto suele ser demasiado subjetivo y una de las críticas que se le hace es el no tener en cuenta las diferentes manifestaciones políticas y culturales que motivan su lucha, siendo el concepto demasiado despectivo y aparte confuso en su origen. Pero se puede determinar de forma general que un acto es terrorista cuando se ataca a la población civil, aun si esta organización dice ser de otro tipo, como por ejemplo las guerrillas, y esta asignación también depende de los estados. Los antecedentes de este concepto son: en la Revolución Francesa la monarquía trataba de terrorista las acciones de los revolucionarios burgueses. Lenin llegó a nombrar como terrorismo a la represión de los burgueses con el modelo capitalista y el economicismo. La ONU y la Sociedad de Naciones en muchos de sus artículos trataron de dar definición a este término. El fenómeno del terrorismo se ha dado como eje principal de lo que Mary Kaldor llamaría las nuevas guerras o guerras indirectas, que se basan en atentados militares espontáneos que generan repulsión de parte del sistema internacional, pero que ayudan a que estos grupos sean reconocidos y tenidos en cuenta, lo cual se podría decir que se da también como un método para ser escuchados por parte ya sea del Estado o el sistema internacional, que se ha dedicado a excluir ciertos sectores que exigen voz, lo cual es la crítica más reciente a este fenómeno que actualmente se da en Medio Oriente por el tema de cultura. Además hay que tener en cuenta que el terrorismo se le ha podido deducir gracias a las estrategias que lo ayudan a ser denominado como tal. Estas estrategias son el desgaste. Los terroristas buscan persuadir al enemigo de que ellos son lo suficientemente fuertes como para imponer costos considerables y el enemigo continúa con su política particular. La intimidación. Los terroristas tratan de convencer a la población que ellos son lo bastante fuertes para castigar la desobediencia y que el gobierno es demasiado débil para detenerlos. Y así aseguran que las personas se comporten como ellos desean. La provocación. Un intento de inducir al enemigo a responder al terrorismo con violencia indiscriminada, lo cual radicaliza a la población y los mueven a apoyar a estos grupos terroristas. El estropeo. Ataque en un esfuerzo de persuadir al enemigo que contiene el lado terrorista que es débil y poco fiable. Por lo tanto, se quebrantan los intentos de un establecimiento de paz. Y por último, la sobrecompra. Los grupos dedicados a la sobrecompra, que también puede ser denominado como puja, o simplemente los propagandistas, usan la violencia para convencer al público que los terroristas tienen una mayor determinación para luchar contra el enemigo que otros grupos rivales, ya sean los grupos políticos o de otras índoles que se les considera débiles ante el enemigo. Casos que se han denominado pertenecientes al terrorismo. El atentado al World Trade Center por parte de Al Qaeda, que es el que da comienzo al discurso de terrorismo en el siglo XXI, y la necesidad de reforzar la seguridad internacional, además de los medios de cooperación en términos militares. En Colombia, el Estado denominó como terrorista las acciones de las FARC, lo que impulsó una cooperación de Estados Unidos en materia de seguridad militar durante el año 2002 al 2010. El atentado en París por parte de los grupos yihadistas, que generó una repulsión por parte de la Unión Europea. Y por último, el atentado en Bruselas, lo que generó una política radical contra el Medio Oriente y el cierre de sus fronteras hacia esta población. Naciones Unidas ha decidido adoptar ciertas medidas que ayudan a reforzar la capacidad jurídica e institucional de los estados para combatir las actividades terroristas. Entre las medidas que se pensaron, las principales son denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas, prohibir la provisión de refugio a estos grupos terroristas, intercambiar la información con otros gobiernos para aquellos grupos que tengan pensado
cometer actos terroristas o que ya lo estén haciendo. Y tipificar como delito en la legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de este delito. Estas son algunas principales, pero existen otras. El caso a analizar se dio el 7 de julio de 2005 en Londres, Inglaterra, cuando 4 mochilas bomba estallaron en un metro y en un autobús. Esto fue por parte del grupo terrorista considerado el más peligroso a nivel mundial, Al-Qaeda. Como represalias, Inglaterra, por haber apoyado la lucha contra el terrorismo comenzada, con la cual se justificó la invasión a Irak y Afganistán en el 2003. Aquí vemos un claro ejemplo de las estrategias del terrorismo, como lo es la intimidación. ¿Qué es lo que busca Al-Qaeda? Al-Qaeda busca intimidar, generar temor hacia el pueblo inglés para que dejen estos ataques hacia estos grupos terroristas. Quieren demostrarles al mundo en general que ellos tienen la fuerza suficiente como para atacar estados de alto calibre, como lo son Inglaterra o incluso el mismísimo Estados Unidos, como ya pasó con el World Trade Center.